Buenas, mi nombre es David Fernando Ariza Cadena, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UIS de la sede Barbosa, y a continuación veremos el desarrollo de dos ejercicios de circuitos. Buenas, vamos a realizar el análisis de este circuito por el método de supernodos. A simple vista puede parecer un poco complejo por la cantidad de elementos, pero vamos a ver si lo podemos llevar a una forma un poco más sencilla. Primero, aclaremos que un nodo es la unión de dos o más elementos. Entonces veamos que todo lo que está aquí en rojito es un nodo, el nodo BA, porque está uniendo este elemento de acá con este y con estos de acá. El nodo B está uniendo este elemento de acá con este elemento de acá. Aquí el nodo C está uniendo los de acá con este elemento de acá y con estas dos de acá. Y hay un último nodo en la parte inferior que es denominado el nodo a tierra. Generalmente se ubica en la parte de abajo de los circuitos o pues se escoge como el que más tenga elementos conectados a él para facilitar el desarrollo. Podemos comenzar a ver que en esta parte de acá tenemos dos resistencias en serie. Ya saben que para calcular una resistencia en serie lo único que debemos hacer es sumarlas. Entonces esta parte de acá nos daría una resistencia resultante de 4 ohmios. Esta de acá de igual manera, de 4 ohmios. Y estas dos nos quedarían en paralelo, de 4 con 4. Entonces, cuando tenemos una resistencia en paralelo, recuerden que la calculamos así, que la resistencia resultante o total es igual a 1 sobre el valor de la resistencia, en este caso sería 4, más 1 sobre el valor de la otra resistencia. Y esto encontraríamos que esto es igual a 2. Otra forma simple es que apliquemos la fórmula cuando las resistencias no tienen el mismo valor. Cuando tienen el mismo valor las resistencias en paralelo, simplemente pues escogemos una y va a ser la mitad de una de esas resistencias, del valor de una de esas resistencias. Como por ejemplo acá tenemos estas dos en paralelo, vemos que es de 4 ohmios, entonces si las unimos vamos a obtener una resistencia resultante de 2 ohmios. Igual con estas de acá, vemos que son de 8 ohmios, entonces al unirlas vamos a encontrar una resistencia de 4 ohmios y que nos quedará en paralelo con esta de acá también de 4 ohmios. Entonces entre estas tres de acá vamos a obtener una resistencia resultante de 2 ohmios. Y realizando un nuevo bosquejo nos quedaría de la siguiente manera. Y como pueden ver es un poco más sencillo verlo de esta manera. Veamos que este nodo BA es este nuevo nodo de acá, que este nodo B no nos cambió y este es el nodo C. Entonces veamos que un supernodo se forma cuando hay una fuente de voltaje en medio de dos nodos. En este caso un supernodo estaría formado por el nodo B y por el nodo C. Si vemos en este caso el nodo A, no hay ninguna otra fuente de voltaje entre ese nodo y los demás nodos. Por eso este nodo no va a ser parte del supernodo. Entonces teniendo de forma gráfica un poco más sencillo el circuito, un supernodo se forma cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. En este caso vemos aquí la fuente de voltaje y aquí en este caso está en la mitad o entre el nodo B y el nodo C. Entre el nodo A y los demás nodos no hay ninguna fuente de voltaje. Por eso este nodo no va a ser parte del supernodo. Y completando con los datos del ejercicio nos dicen que esta fuente depende de BC. Y aquí entra una corriente al nodo A de 2 amperios. Entonces para plantear las ecuaciones vamos a empezar con el nodo A. Colocamos que la corriente que entra por la ley de Kirchhoff, entonces va a ser igual a la corriente que sale. Entonces la corriente que entra al nodo va a ser 2 amperios, que va a ser igual al nodo en A, y vamos a multiplicarlo y vamos a ver qué resistencias están tocando ese nodo. Como vemos acá le está tocando esta resistencia y esta resistencia de acá. Y la colocamos de la siguiente manera. 1 sobre el valor de una de sus resistencias más 1 sobre el valor de otra de sus resistencias más 1 sobre el valor de otra resistencia que lo esté tocando. Y le vamos a restar las resistencias que están tocando otros nodos.
En este caso, por ejemplo, veamos que están compartiendo con otros nodos. Entonces veamos que esta resistencia de acá está siendo compartida del nodo A al nodo B. Colocamos el nodo B 1 sobre el valor de la resistencia que está siendo compartida. Como vemos que no está compartiendo ninguna otra resistencia con el nodo B, lo dejamos así. Menos, veamos que esta resistencia de acá está siendo compartida entre el nodo A y el nodo C. Entonces vamos a colocar 1 sobre BC, porque es con el que comparte, el factor de 1 sobre el valor de esa resistencia. En esta parte de abajo vemos que también aquí está el nodo a tierra y está compartiendo con el nodo A el valor de esta resistencia. Pero en este caso, todas las resistencias que estén siendo compartidas con el nodo a tierra no las vamos a tener en cuenta. Solamente las que están compartiendo con otros nodos que no sea el nodo a tierra. Para el supernodo, lo que hacemos es que tomamos la unión de esos dos nodos y empezamos a plantear de manera similar la misma ecuación. Entonces, no nos indican qué corriente está entrando, entonces por eso igualamos la ecuación a 0, porque las que entran tienen que ser las mismas que van a salir de esta parte de acá, de esta partecita de acá, que es la que está formada por el supernodo, porque es como si quitáramos esta fuente de voltaje de acá y nos quedara un solo nodo acá. Entonces, 0 es igual a, vamos a ver, podemos comenzar por el nodo B o por el nodo C, alguno que sea parte del supernodo. Empecemos por el nodo B. Colocamos que el nodo B, factor de 1 sobre la resistencia que le están tocando a él. En este caso solamente le está tocando la resistencia de 3. Lo dejamos así. Esto va en positivo y va más. Siempre van en positivo los nodos que estén formando el supernodo. Más el nodo BC, factor de 1 sobre las resistencias que le estén tocando a él. En este caso tenemos esta de 2 más otra por acá que lo está tocando a él. 1 sobre 2. No tenemos más resistencias que lo estén tocando a él. Y le vamos a restar la resistencia que está tocando a otro nodo. En este caso, el nodo A. BA, factor de 1 sobre el valor de esa resistencia. Pero esa no es la única resistencia que está siendo compartida, porque recordemos que esto lo vemos como si fuera un solo nodo, al supernodo. Entonces veamos que AB, entre BB y BA están compartiendo esta resistencia de acá, de 3 ohmios. Entonces más 1 sobre 3. Y recordemos, aquí hay otra resistencia que están compartiendo con el nodo a tierra, pero esta no la colocamos. Y acá tenemos dos ecuaciones. La ecuación número 1 y esta es la ecuación del supernodo. Ecuación número 2. Y nos falta una ecuación, que es la ecuación de la fuente. ¿Cómo armamos la ecuación de la fuente? Nos venimos para ver dónde está la fuente de voltaje. Y aquí hacemos una interpretación. Supongamos que la corriente sale por acá y entra por acá. Entonces, vamos a colocar el valor de esa fuente, que va a ser 4BC igual a. Por donde sale, con el nodo que se encuentra, lo vamos a colocar positivo, en este caso BC. Y le vamos a restar por donde entra, el nodo que está por donde entra esa corriente. Entonces aquí está BC menos BB, perdón. Y esa sería nuestra tercera ecuación. Y como podemos notar, tenemos tres incógnitas: BA, BB y BC. El valor de esta fuente de voltaje va a ser 4 veces el valor de BC. Entonces lo que procedemos a hacer es resolver las operaciones que hay dentro, luego ordenamos los nodos. En este caso lo voy a ordenar alfabéticamente, comenzando por BA, BB y BC, porque veamos que aquí no quedó en ese orden. Y si podemos multiplicar, por ejemplo en este caso, por un número, para poder desaparecer los denominadores como consejo, pues sería más práctico. En este caso también pasaría
este de acá al otro lado y le sumaría este a este, que nos quedaría así. 0 es igual a BC menos BB menos 4 veces BC. Y vamos a realizar las operaciones matemáticas correspondientes con las demás ecuaciones. Entonces, realizando las operaciones de las ecuaciones, llegamos a estas y las ordenamos también. En este caso de acá, en BA vamos a colocar 0. Vamos a meter los datos dentro de una matriz, pues aquí ya lo pueden hacer por método de eliminación, de sustitución. Lo ideal es llegar al resultado de cada una de las incógnitas. En este caso, recordemos que teníamos 4. BA, BB, BC y el valor de la fuente. Entonces, digamos, aquí meto sus coeficientes. Todos los de BA, todos los de BB, todos los de BC. El vector solución, que es a lo que está igualado a cada ecuación, y pues ya obtengo los resultados. Entonces, recordemos que la fuente valía 4 veces BC, entonces pues reemplazamos en BC su valor y obtenemos el valor de la fuente, y obtenemos el valor en cada uno de los nodos. Entonces, espero que haya quedado todo claro. Cositas para recordar: que cuando tengamos un nodo que está compartiendo una resistencia con el nodo a tierra, eso no se le resta, esa resistencia. También que cuando encontremos en el diagrama cositas como muy complicadas gráficamente, veamos si se pueden reducir a una más sencilla para entender, teniendo cuidado de que eso no afecte el circuito.